nombre ahora, vamos a continuar con la serie de la segunda carta de Pedro. Hoy día vamos a ver el versículo 8 al 11 del primer capítulo de hermanos. Amado Señor, agradecemos hasta acá por la gracia con la cual tú has dotado a la iglesia para la reverencia en el culto, para el canto congregacional, y nos gozamos, Señor, reverentemente en la salvación en tus atributos. Te ruego por favor ahora también que des gracia para este tiempo, suple la carencia de este predicador alibre. Hayas tú, Señor, permitido que haya trazado bien la Escritura, meditado en ella, y que en la aplicación práctica lo haga con misericordia, pero también con firmeza. Y conceda a mi hermano la capacidad dada por ti para la reflexión y la aplicación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hermanos, vamos a 2 de Pedro 1, entonces, por favor, versículo 8 hasta el 11. Le puso como título al sermón del día de hoy: el resultado de la obediencia, seguridad de salvación. Deja por favor ahí tu Biblia ubicada, 2 de Pedro 1, versículo 8 al 11. Ese es el texto de estudio del día de hoy. Para los que nos visitan, domingo a domingo exponemos de manera continuada. En este caso estamos exponiendo la segunda carta de Pedro, de principio a final, porque creemos que es la mejor manera de predicar la palabra del Señor. Eso nos impide sacar de contexto algún versículo del Jesús y ser fiel al consejo de la Biblia en cuanto al tema que toca ver cada vez que tomamos el pasaje. Alguien dijo, mis hermanos, que en las iglesias encontrarás dos tipos de personas: los que son oidores de la palabra y los que son hacedores de ella. Hay un grupo que son oidores y otro grupo que son hacedores. Muchas personas, lamentablemente, confunden el placer que obtienen al oír la palabra de Dios, lo confunden eso con vida cristiana y vida piadosa. La mente de muchos se deleita ante una doctrina presentada con claridad. La imaginación de algunos se regocija cuando el predicador de turno ilustra el sermón, ilustra una doctrina. Los sentimientos de muchos se despiertan cuando el predicador de turno hace la aplicación práctica de una doctrina. Pero, hermanos, nada de esto sirve. Nada de esto tendría algún valor si es que no viene acompañada con la puesta en la práctica. Nada de esto serviría sin una sincera meditación al salir de la iglesia. Te pregunto algo, amado hermano. ¿Recuerda usted los últimos 2 sermones que se puso? Salió de aquí y se vio en el espejo de la palabra y se preguntó usted si la aplicación práctica del sermón tenía que ver con usted. ¿Volvió usted, hermano, a meditar en algún día de la semana en el sermón? ¿Hizo uso correcto del esfuerzo que hacen los que enseñamos en servirle a usted lo que se le enseña por escrito? Hermano, ¿se ha convertido usted en un oidor de la palabra y no se ha dado cuenta? O lo que es peor, no lo quiere reconocer, no lo quiere admitir. Amado hermano, ¿comprende usted realmente las dimensiones del riesgo que implica ser un oidor y no un hacedor? Santiago 1, versículo 22 nos dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos.
Lo que Santiago quiere que entendamos, mis hermanos, es que los que meramente somos oidores de la palabra, nos engañamos. Se engañan, dice, a sí mismos, pensando que son cristianos cuando en verdad podrían no serlo. Porque la Biblia nos habla que solo aquellos que son hacedores de la palabra son los que realmente han entendido la gracia salvadora genuina. Juan 14:21 nos dice: el que tiene mis mandamientos, hablando de Jesucristo, y los guarda. El que obedece los mandamientos, el que es un oidor y un hacedor, ese, dice el Señor, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Y usted comprende ya la implicación de estas palabras. Ahora, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué Santiago afirma que se han engañado a sí mismos? Dice luego en el 23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. He ahí, Santiago ilustra a un hombre que se mira en un espejo y él puede ver la suciedad de su rostro, tal vez se ve ahí despeinado, que él ve cuál es el problema con él. Él sabe en ese momento qué es lo que necesita mejorar. Su mente comprendió, sus sentidos se encendieron, se contristó, pero ¿qué pasó? Cuando se apaga el espejo, ya no recuerda nada de lo que en ese momento había pasado. Y hermanos, muy frecuentes somos así. En el momento del sermón se ven movidos, pero al tiempo que llegan a sus casas, o es más, aún en el almuerzo mismo, ya se les olvidó todo lo que se trataba en el sermón. La semana pasada, mis hermanos, tratamos un asunto importante de la vida práctica. El apóstol Pedro ha estado hablando de dos cosas: de que el creyente verdadero está capacitado para una vida de piedad. Y luego nos dijo que ahora, en base a ello, hay que esforzarnos como creyentes en añadirle a nuestra fe virtudes. Te pregunto, hermano, una vez más, estos días, ¿ha estado eso en tu mente? ¿Se ha esforzado usted, mi hermano, por añadir estas virtudes que se expuso en el sermón anterior a su fe? ¿Hemos sido diligentes en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a ello afecto fraternal y a ello amor? Hermano, sinceramente, ¿has meditado acerca de estas cualidades y lo que significa cada una de ellas? ¿Se han esforzado, mis hermanos, en añadir esto en su caminar diario? Temo algo, amado hermano, y soy bien sincero, que estemos sufriendo todos un cáncer silencioso como iglesia, el cáncer de la falta de diligencia. Temo por mí y también por ustedes, hermanos. Yo veo en mi vida lo fácil de que mi corazón se aparta de lo que realmente importa, de lo trascendente, para que fije su mirada en las cosas terrenales. Veo en mi vida que he tomado en poco lo que el Señor me enseña primero a mí, para que a su vez yo pueda dárselo a ustedes. Temo yo que termine siendo un mensajero y un oidor y no un hacedor. Pero también sé, hermano, que esta condición no es exclusivamente mía. También sé que es mucho de ustedes las que tienen esta condición. Como también sé que en medio nuestro hay personas que atesoran las palabras del Señor en cada sermón
y se esfuerzan diligentemente en aplicarlas. Pero no obstante, usted y yo sabemos lo negligente y descuidados que hemos sido, la gran mayoría de nosotros, en cuanto a la autoexaminación, a la obediencia a su palabra. Y eso, hermanos, no es algo de la cual podamos jactarnos, sino más bien es algo de la que debemos lamentarnos. Y nos queda por decir, tan solo por su misericordia no hemos sido consumidos. Sin embargo, hermanos, esta negligencia no queda sin consecuencias. Esta negligencia acarrea momentos dolorosos. ¿Cuántos vivimos el día a día sin un rumbo bíblico? Llega un problema y lo resolvemos con el ejemplo del mundo, no con el ejemplo de la Biblia. ¿Cuántos seguimos desarrollando un carácter mundano? Porque no nos reflejamos en la palabra de Dios. Pero esta negligencia nos acarrea tiempos de tristeza, tiempos de impaciencia, tiempos de inseguridad en nuestro corazón. Pero también está el otro lado. Cuando alguien es diligente en la palabra de Dios, gozamos de seguridad de nuestra salvación y afianzamos nuestra elección de Dios por nosotros. Segunda de Pedro 1, 8, 11, leemos, hermano, dice ahí, el texto de Dios dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al, una vez más esta palabra, conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles son, hermano? Virtud, conocimiento, piedad, etc. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino del Señor y Salvador Jesucristo. Hay una relación, hermanos, entre la negligencia y la inseguridad, entre la obediencia del cristiano y la seguridad de salvación. Cuando un creyente es negligente en añadir a su fe cualidades que Dios demanda en su palabra, el resultado es una vida cristiana sin fruto, lo cual le lleva a esa persona a una constante interrogante de la veracidad de su profesión de fe. Y esta constante interrogante, estas dudas que le asaltan, esta inseguridad de su salvación, es como una polilla que va consumiendo por adentro. Consume la seguridad de salvación. Este hombre, esta mujer, tiene apariencia de estar bien, pero así como la polilla carnal por dentro está hueco, él está vacío. Está destruida su seguridad, no tiene gozo de saberse receptor de la misericordia de Dios, no tiene el gozo de saberse que ha sido elegido por Dios de entre muchas personas en este mundo. Ahora, esto, hermanos, se vuelve algo cíclico. La desobediencia lleva a la inseguridad. La inseguridad lleva cada vez más a una mayor desobediencia. Y esa desobediencia lo hunde en una mayor inseguridad y así hasta llevarlo a una condición miserable. La inseguridad, mi hermano, nunca te va a motivar a obedecer a Dios. El hecho ya de estar inseguro, de estar intranquilo respecto a la fe, no lleva a la obediencia, sino que te opaca,
Y consecuentemente ese creyente deja de mirar hacia adentro, deja de mirarse hacia sí, no se examina, no se confronta, no busca añadir virtudes y tampoco quitar lo que tiene que desterrar. La inseguridad se alimenta de la desobediencia, hermano, y la desobediencia se alimenta de la inseguridad. Pero el gozo cristiano en la seguridad de salvación lo lleva a ese cristiano a vivir una vida en obediencia y gozoso. No solo obedece, como hay seguridad en él, obedece y lo hace con gozo. Ahora, alguien aquí, sobre todo los hermanos que conocen mucho de la Escritura, pueden objetar, ¿verdad? Pastor, pero la seguridad de salvación depende exclusivamente de Dios, exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz, no de nuestra obediencia. Porque de lo contrario, dirá alguno, ¿verdad? Ningún creyente podría tener seguridad, porque todos somos corruptos, hay maldad en el corazón, pecamos y desobedecemos y hacemos que nuestra seguridad dependa de la obediencia, sería garrafal. Sí, hermano, tiene mucha razón aquel que objeta eso, pero ha olvidado algo muy importante, dos cosas. Primero, ha olvidado el aspecto objetivo y subjetivo de la salvación. Y segundo, olvida el consejo de la Escritura, como en este pasaje que estamos tratando el día de hoy. Amado hermano, una cosa es la realidad de la objetividad de la salvación, otra es la subjetividad de ella. La primera es constante, no varía. La segunda es variable. Permítame explicar esto, hermano. Sé que es un poco complejo, permítame explicarlo. Una persona ha confiado para su salvación en su decencia, en su moralidad, en su comportamiento moral. Su base no es confiable para salvación. Él está confiando en su vida decente. Esa persona no es salva ni tampoco lo será. ¿Por qué? Porque el objeto de su fe es su decencia, es su vida moral. Pero él está completamente seguro de que él será salvo. Es más, si usted le llama a esa persona que está segura de su salvación a arrepentirse, se enojará contigo y con el Dios que tú predicas, porque él cree que si su conducta moral es alta y correcta, él no irá al infierno. Ahora, esta persona está completamente segura de su salvación. O sea, su seguridad de salvación en su perspectiva es segurísima. Él está confiado de que él será salvo y de que no irá al infierno. Sin embargo, hermano, por más seguro que se encuentre este hombre, la realidad es que él se perderá eternamente. La subjetividad de su seguridad no le servirá de nada porque su objeto de su fe es equivocado. Otro hombre, el hombre B, un verdadero cristiano, él ha confiado plenamente en Cristo para su salvación. Pero esta persona es alguien temerosa, es alguien inseguro. Él no desconfía en Cristo. Él confía en la justificación por la sola fe, sin obras de la ley. Él no duda de eso. Él sabe quién es el camino, la verdad y la vida. Pero este cristiano teme y está inseguro, no porque falló su objeto de la fe, sino que más bien porque ahora este hombre percibe más que nunca la maldad de su corazón. No se ve santificándose continuamente, lo ve muy lento y eso le hace temer que su fe no sea genuina.
mira, he aquí dos hombres. Uno es un cristiano temeroso. Él no está seguro de su salvación. Sin embargo, con todo eso, él irá al cielo. Aunque toda su vida viva atormentado, él en su fuero interno no estuvo tranquilo, estaba inseguro, pero confiaba en el objeto correcto, en Cristo. Y tenemos al otro, que estaba seguro durante toda su vida, para al final descubrir que se perderá eternamente y sin esperanza. Dos subjetividades, dos conceptos, dos creencias, dos objetos diferentes. Sin embargo, hermano, la subjetividad de ese creyente temeroso con miedo no le quitará su salvación. ¿Por qué? Porque una cosa es la subjetividad, o sea, lo que él percibe de la salvación, otro la objetividad de la misma. Tú puedes tener, mi hermano, una cosa sin la otra. Tú puedes tener, mi hermano, la salvación e irte al cielo sin estar seguro de ello. Tú puedes estar seguro también de tu salvación, pero no tener ello porque tu objeto de la fe es incorrecto. Subjetividad de la salvación y la objetividad de ella. Dos personas, hermanos. El objeto incorrecto. Uno seguro, el otro inseguro. Uno irá al cielo, el otro no lo hará. Bueno, y este es el caso de muchos de ustedes. Muchos de ustedes cristianos genuinos se preguntan constantemente si han sido o no elegidos por Dios. Tienen dudas respecto a Él, luchan contra Él, batallan contra Él. El día de hoy, hermano, este pasaje tiene algo que decirnos al respecto. Tres cosas nos va a decir este pasaje en cuanto a la diligencia de añadirle virtudes a nuestra fe, de la vida de obediencia y el resultado de ella. ¿Cuántas son? La seguridad de salvación. Punto 1. Una solución contra la esterilidad y el ocio espiritual. Leamos una vez más, hermanos, el versículo 8. Dice ahí Pedro, versículo 8, porque si estas cosas están en usted, ¿pastor qué cosas? Ya lo que dijo, ¿verdad? Añade estas virtudes a la fe y abundan en ustedes, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 5 hasta el 7 hemos visto que la palabra de Dios nos llamó a un esfuerzo por añadir virtudes a la fe. Nos dio una lista de cualidades, pero este versículo 8 nos dice cuál es el resultado de ese esfuerzo. ¿De qué resultado está hablando aquí Pedro? Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. La palabra ocioso es lo opuesto al término griego energón, que denota a alguien que está trabajando. Y el término sin fruto describe a alguien o algo que no produce nada. O sea, cuando Pedro está diciendo, no estarán ociosos ni sin fruto, implica, por contraste, que el que hace estas cosas, el que añade estas virtudes, estará trabajando y produciendo mucho. El punto aquí de Pedro es que el conocimiento que ganó ese cristiano en su salvación no debe ser estéril, no debe ser inútil, sino que debe llevarlo a trabajar diligentemente para estar mostrando una vida piadosa, digna de todo verdadero cristiano. Ahora, hermano, cuando Pedro acá habla de este conocimiento, no se refiere a esa relación personal con el Señor, no se refiere a esa vida íntima
con el Señor, sino que se refiere al conocimiento del camino de la salvación, que es por fe en Cristo. O sea, se refiere a ese conocimiento que puede tener una persona que se congrega domingo tras domingo, semana tras semana. ¿Y por qué decimos esto? Porque más adelante, en el segundo capítulo, cuando Pedro habla de los falsos maestros, acerca de qué es lo que ellos conocían, dice en el versículo 20 hasta el 22. Segunda de Pedro 2, versículo 20 hasta el 22 dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado, y habla de todo lo que el mundo le contaminaba, y la pregunta es: ¿cómo se escaparon de esto? ¿Cómo llegaron a escapar de esa vida mundana? Responde Pedro: por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pregunta: ¿dónde habían adquirido estos falsos maestros este conocimiento? ¿Dónde se habían equipado de este conocimiento? En la iglesia, reunión tras reunión, sermón tras sermón. Pero luego dice Pedro, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido, y escucha que dice, el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Estos falsos maestros, tiempo atrás, habían conocido acerca del camino de la salvación, habían conocido respecto a la obra de Cristo. Es más, hermano, habían abandonado temporalmente su vida de pecado, o sea, parecían verdaderos creyentes, pero tiempo después apostataron y volvieron a su vida de antes. Pero dice Pedro, ahora mucho peor que antes. ¿Por qué? Porque no solamente habían vuelto a su vida anterior, no solamente habían vuelto a su vida de pecado, sino que ahora estaban volviendo al cuerpo de Cristo a causar divisiones, agravando así el conocimiento que tienen, haciendo un daño peor. Es de estos que Juan le llama anticristo. Primero de Juan 2, 18 hasta el 20. Dice Juan ahí: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que viene el anticristo, así ahora han surgido, dice, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Está acá describiendo a los falsos maestros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y de paso, este texto, hermano, no se aplica para un creyente que sale de una iglesia a otra. Sé que muchos pastores tuercen el significado de este texto, amenazando a alguien que por razones justificadas se cambia de iglesia. Este pasaje no se aplica para eso. Acá Juan está hablando de los falsos maestros que temporalmente parecían verdaderos creyentes, pero que volvieron a su vida de pecado. Muchos pueden preguntar, porque muchos ven a gente que va a una iglesia domingo tras domingo y están así por largo tiempo y luego van atrás, vuelven a su vida de pecado, a su religión que profesaban antes, a sus pecados antiguos. Y se preguntan: pastor, ¿qué pasó con estas personas? ¿Era un creyente que dejó de ser creyente, dejó su salvación? No, hermano. Fue una persona que estuvo afectada superficialmente por la vida cristiana,
Incluso consideró la fe cristiana como la verdad por algún tiempo, pero nunca hubo en él una fe salvífica. Eso es lo que queda claro, hermano, en la Escritura. Estos falsos maestros habían conocido el camino de la salvación otorgada por el Señor, no de una manera salvadora, no como algo íntimo o una relación con ese Salvador. Ellos habían conocido el camino de la salvación por la fe en Cristo, pero nunca habían abrazado ese conocimiento como una fe genuina. Es más, llegaron incluso a involucrarse en el cuerpo de Cristo, en actividades que desarrollaba la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero no existía en estas personas un conocimiento en el sentido de una relación íntima con el Señor. Hermano, esto nos enseña tres cosas. Uno, pertenecer a una iglesia bíblica cristiana no garantiza la salvación de nadie. Segundo, presumir de la gracia sin una evidencia de la misma no es peligroso. Yo tengo algo contra muchos hermanos que critican a las iglesias que no son reformadas. Y es algo muy mío, y me hago cargo de esto. Hay hermanos que conocen mucho, están en una iglesia bíblica reformada, siempre critican de otros hermanos que tienen otra fe, pero no hay seguridad de salvación en ellos. Batallan contra ellos. Bueno, eso es incoherente. Es algo presuntuoso, hermano, presumir de la gracia sin una evidencia de la misma. Bueno, y tercero, lo mejor que podemos hacer, mis hermanos, cuando se nos manda a esforzarnos en añadir estas virtudes a nuestra fe, es obedecer. Es obedecer. Lo mejor, lo más sensato que un creyente puede hacer cuando se les manda a añadir virtud a su fe es que obedezca, porque no vaya a hacer que se quede como un ocioso, viendo cómo pasa el tiempo y nuestra vida continúe siendo la misma de siempre. No vaya a ser que piense que por el hecho de congregarse domingo tras domingo, eso ya le aseguró la salvación. No vaya a ser que él piense que porque ya cumplió yendo unas 2 horas el domingo, pero que luego de los días de la semana vive como mejor le parece, ocupado en sus responsabilidades, trabajo, estudio, hogar, pero no hace un esfuerzo consciente de añadirle virtudes a su fe. ¿Cómo escaparemos entonces del ocio espiritual? ¿Quieres ver, hermano, frutos de vida cristiana? ¿Cómo hallaremos el resultado de piedad? ¿Cómo hallaremos el resultado de mayor seguridad? Esforzándote en añadir a tu fe estas cualidades que ya habló Pedro del 5 al 7. Léelas, hermano. Reléelas, estúdialas, ruégale al Señor que obre en ti tanto el querer como el hacer. Pídele al Señor que te capacite para la comprensión de estas virtudes. Bueno, ¿cómo estamos de paciencia? ¿Cómo estás, hermano, de dominio propio? ¿Cómo estás con tu vida de piedad? Esfuérzate, hermano, en añadirle estas virtudes a tu fe, porque si esto abunda en ti, dice Pedro, no dará lugar al ocio espiritual, no dará lugar a una vida sin frutos, sino que más bien abundarán en frutos. Pero mira lo que dice de aquellos que no tienen estos, que no abundan en esto. Segundo punto.
el cáncer del olvido de sus misericordias. Pedro ahora va a referirse a aquellos que no están añadiéndole a su fe estas virtudes. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hay una pregunta no muy seria. ¿Puede un cristiano olvidar la purificación de sus pecados? ¿Puede un creyente verdadero olvidar la purificación de sus pecados? ¿Puede sucederle esto a un creyente? Olvidar que ha sido limpiado de sus pecados. ¿Puede un cristiano olvidarse del precio alto de su redención? Algunos a esta pasión naciente por Cristo, cuando se convierte, le llaman el primer amor, ¿verdad? Aunque yo no estoy de acuerdo con el término, no tiene un fondo teológico, pero algunos llaman, ¿verdad?, a esa primera pasión cuando se convierte, ¿no?, el primer amor. Cuando él ora, ¿no?, ella ora, siente la presencia del Señor, llora cuando le adora, se devora las escrituras, anhela orar, anhela estar en la iglesia, estar con sus hermanos, ¿verdad? Pero por alguna razón empieza a acostumbrarse a la paz del perdón de Dios, como si esa paz siempre le hubiera pertenecido, como si esa paz siempre le hubiera tenido. Comienza a acostumbrarse a la vida cristiana, se acostumbra a la cena, por ejemplo, del Señor. ¿Quieres ver tú, mi hermano, si un creyente se ha olvidado de cómo Dios le salvó? Mira su actitud en la cena del Señor. ¿Quieres ver tú, hermano, si un creyente ha olvidado el precio de su redención? Mira su actitud en el canto cuando todos están cantando en la iglesia. Mira cómo actúa. Mira su actitud frente al sermón. Hay muchos hermanos que se acercan a la mesa del Señor con una actitud de rutina. Saben lo que se va a decir. Saben los términos claves que se van a hacer en este día énfasis. Saben lo que va a pasar. Pasó el tiempo y perdió el asombro. Él sabe que en ese momento se va a recordar el sacrificio de Cristo, su sangre derramada, pero él ya se acostumbró a eso. Pasan los años, la vida de iglesia se convirtió en esta persona, en este creyente, algo común. La lectura de la palabra, la oración, se ha convertido en algo intermitente. Ha perdido la capacidad de asombro por esta salvación ganada en Cristo. Ha olvidado la purificación de sus pecados. Bueno, olvidamos aquello cuando no somos diligentes en nuestras vidas en añadirle estas virtudes a la fe. Pedro describe aquí a esta persona que abandona las virtudes cristianas como alguien que ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así como hay muchos hermanos que pasan los años y afianzan más su fe, dan abundantes frutos, también hay otros muchos que pasan los años y se han vuelto indolentes, se han vuelto fríos, se han vuelto insensibles ante la predicación, ante la oración, ante el canto congregacional. Se han vuelto fríos ante el evangelismo, ante los sacramentos. Han olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Tú puedes preguntarle, ¿por qué eres salvo? Ah, porque Jesús derramó su sangre por mí en la cruz. Eso lo sabe muy bien. No se ha olvidado eso en su intelecto, pero su corazón ha marchado lejos. Está lejos de su afirmación. Está lejos de lo que él cree de forma intelectual. Ha pasado el tiempo y él se ha convertido en un indolente. La Biblia nos muestra cómo el Señor exhorta a su iglesia. Recuerda de dónde has caído. Le dice a su iglesia. Le dice, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Bueno, ¿por qué tendría que decirle eso el Señor a su iglesia? ¿Por qué le tiene que decir, recuerde de dónde han caído? Porque han olvidado la purificación de sus pecados. Y de paso, ¿a quién le dice esto, hermanos? ¿Qué iglesia era a la cual el Señor le dice esto? ¿Era acaso una iglesia mundana? ¿Era acaso un lugar desviado de la doctrina? No, mi hermano, era la iglesia de Éfeso, doctrinalmente pura. Era la reformada de su época. Era doctrinalmente pura. Ellos denunciaban a los falsos apóstoles. Trabajaban, dice la Biblia, incansablemente para el Señor. Era una comunidad que se distinguía por su sana doctrina, por su paciencia y por su trabajo. Sin embargo, se les dice a ellos, recuerden de dónde han caído. Habían olvidado el costo alto de su rescate. Te pregunto, hermano, ¿te acuerdas tú de aquellas épocas en las que vivías en esperanza, manchado de pecado, cuando cargabas tus pecados? ¿Te acuerdas, hermano, cómo tu conciencia día y noche no te daba descanso? Cuando eras un miserable, ¿te acuerdas de dónde te rescató a ti el Señor? Ahora bien, ¿te acuerdas, creyente, esas épocas cuando te entregabas plenamente al servicio del Señor? ¿Se acuerda usted, creyente, esas épocas donde lo terrenal no era tu afecto principal? ¿Se acuerda usted esas épocas cuando sostenía usted a la congregación con su oración y con sus bienes? ¿Se acuerda usted de esas épocas cuando le hablaba a toda criatura de Cristo? ¿Sabe, mi hermano, cuál es una razón por la que no estás usted añadiéndole a tu fe estas virtudes para una vida de piedad? Porque has olvidado de dónde has caído. Has olvidado de dónde Dios te ha rescatado. Has olvidado el alto precio que Él ha pagado por ti. Y ahora Pedro va a dar un consuelo. ¿Cómo afirmamos nuestra elección? Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo, ¿qué dice? Estas cosas, ¿qué, pastor? Añadiéndole estas virtudes, dice Pedro, no caeréis jamás. O sea, hermanos, en simples palabras, Pedro está diciendo, esforcémonos en esto. Haciendo esto mostraremos frutos de piedad. Y haciendo esto estamos afirmando la elección de Dios por nosotros. Ahora, cuidado acá, dice, no caeréis jamás. La pregunta es, ¿de dónde puede caer un cristiano? ¿Está diciendo Pedro que puedes caer de salvación ganada? No. La versión
textual lo dice mejor. Lo leo en la versión textual, cuarta edición, el 10. Por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Quizás, hermano, no notes la diferencia, pero si vamos a Romanos 11:11, vamos a ver ahí que no es igual el término tropezar que caer. Dice Pablo en Romanos 11:11, digo pues, y plantea esta pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Responde Pablo, en ninguna manera. O sea, dice, ¿han tropezado? Sí. ¿Caído? No. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Caída se refiere a un corte total, a un corte definitivo. Tropiezo no. El cristiano, aún aquel que es negligente, dice, pero que tiene tropiezos en su vida. O sea, va a mostrar una vida sin frutos. Su vida es como un camino con tropiezos. Va a perder el gozo de su salvación. Va a dudar de la seguridad de su salvación. Se verá siempre cuestionándose si es elegido o no por Dios. Su vida aún se puede convertir en un desperdicio, pero eso no significa que será desechado. Pero tampoco está diciendo Pedro aquí que los cristianos pueden ganar su salvación si se esfuerzan en añadirle estas virtudes a su fe. Dice el 11 ahí, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino del Señor y Salvador Jesucristo. Y algunos, cuando sacan esto de contexto, hacen una herejía de esto. ¿A qué se refiere con de esta manera? Lo que hemos dicho, añadiéndole virtud a la fe. Pero hermano, está diciendo Pedro aquí que cuando le añadas, cuando yo me esfuerzo en añadirle, se me abre la puerta del cielo de par en par. No, eso es salvación por obras. La puerta del cielo se abre solamente por la obra perfecta de Cristo. Pero ¿qué es lo que está indicando este Pedro? Dos cosas. Pedro está mostrando que, así como Dios es el que inicia la salvación, que viene de Él, pero no niega que el hombre deberá esforzarse en cuanto a su santidad, en cuanto a añadirle una vez siendo salvo, rescatado, justificado. Él es responsable ahora de añadirle a su fe virtudes. Eso es lo que indica Pedro, que el hombre debe responder ahora obedeciendo a Dios, añadiendo virtudes a su fe, haciendo firme su vocación y su elección. Y segundo, Pedro aquí muestra una realidad consoladora. Así como un creyente que es negligente puede tropezar en su caminar, eso le va a traer muchas aflicciones a su vida, inseguridad a su corazón. También alguien que es diligente verá la vida con gozo. En su percepción, para este hombre diligente, el reino eterno se le abre las puertas del cielo, no por él, porque él sabe de dónde vino su salvación, pero él camina ahora con gozo. Él está afianzado su corazón en la elección. ¿Cómo aplicamos esto, hermanos, a la vida práctica? Te pregunto, hermano, y tal vez alguien aquí pueda responder esto rápidamente. ¿Has dudado, hermano, acerca de tu salvación alguna vez?
¿Has dudado, hermano, cuando se predica en este lugar acerca de las demandas de santidad? ¿Has dudado de la elección de Dios por ti? Esa inseguridad respecto a la salvación tuya te frena, hermano, a vivir una vida cristiana gozosa y con frutos. Te pregunto, hermano, ¿deseas gozar de la seguridad de salvación? Debes saber que esa seguridad no se puede obtener aparte de Cristo. No es una certeza conseguida por uno mismo, sino que es aplicada por el Santo Espíritu de Dios, que mueve a ese creyente a ir a Dios a través de Cristo. Bueno, esta seguridad está entretejida con la creencia cristiana, con el amor cristiano y con los frutos cristianos. Hermanos, seguridad de salvación viene por la obediencia a Dios. Así que esfuerces, hermano, por obedecer a Dios. Añádale virtudes a su fe. Batalle contra su vida de ocio espiritual. Batalle contra su conformismo. Segundo, es importante, hermanos, recordarnos esta doctrina de seguridad y salvación en medio de un lugar así como el nuestro, donde se expone ampliamente doctrinas. Sí, hermanos, es urgente que se recuerde esto una vez más. Es una doctrina crítica, lo fue antes y también lo es el día de hoy, hermanos, sobre todo por dos razones. Primero, porque los frutos de una seguridad genuina están carentes el día de hoy en la iglesia. Vivimos un tiempo de poca seguridad. Pastor, ¿y cómo sabe eso usted? Porque la seguridad se ve por los frutos, hermanos. Por una mayor sed de Dios, por una mayor vida de comunión con Dios, por una relación tierna y filial con Dios. Cuando es fuerte la seguridad de salvación, está siempre presente un mayor interés por la honra de Dios, por la gloria de Dios. Y segundo, hermano, porque necesitamos en gran manera esta doctrina, la seguridad de salvación, porque está siendo enormemente despreciada hoy, hermano, la doctrina. Pocos entenderían la afirmación que hizo Lutero cuando dijo: el cielo es la doctrina. Cito, hermano, a Anthony Burgess, un puritano. Si usted quiere leer algo de esta doctrina, lea a este hombre. Él abunda en esta doctrina de la seguridad de salvación. Dice Anthony Burgess: la seguridad es el centro neurálgico de la doctrina puesta en práctica. Como dirían los puritanos, la seguridad se entrelaza con la obra del Espíritu en cada eslabón de la cadena de salvación, desde el llamamiento hasta la glorificación. Está conectada con las doctrinas del pecado, de la gracia, de la expiación, de la unión con Cristo. Toca la cuestión de la soberanía divina. Toca la cuestión del hombre y su responsabilidad. Está íntimamente ligada con la Escritura. Emana de la elección de Dios, de las promesas de Dios y el pacto de gracia. Dice, es fortificada por la predicación, los sacramentos y la oración. La seguridad es ancha en extensión, honda en profundidad y gloriosa en altura. Dice, casi se podría escribir una teología sistemática en el marco de la seguridad de salvación. Finalmente, creyente, ¿has entendido realmente que usted debe ser un hacedor y no solo un oidor? Saldrás el día de hoy de este lugar y cuando esté en su casa se habrá olvidado ya el sermón y no se examinará.
O tal vez, hermano, usted no desea examinarse porque te ves desobedeciendo al Señor y no hay gozo en ti acerca de la salvación. Te pregunto, hermano, ¿confías en tu Señor realmente y has confiado en Cristo para tu salvación, pero careces de una conciencia de seguridad? Para estos últimos, me digo, hermano, para los que verdaderamente han confiado en Cristo, pero carecen de seguridad, viven sus vidas temerosas. Cuando los creyentes pueden poseer una fe salvífica aún sin la seguridad de que la poseen. Sí, hermanos, la seguridad aumenta el gozo de la fe, aumenta el gozo de la vida cristiana, pero no es esencial per se para la salvación. Es la sola fe en Cristo la que justifica. Cuando hay seguridad, hay mayor disfrute de la vida cristiana, de la salvación. Es ideal para la salud espiritual del cristiano, pero no es digamos, indispensable para la salvación. Sin embargo, hermanos, es el deseo del Señor que se esfuerce usted en añadir virtudes a su fe. Él quiere que vivamos una vida piadosa, que tengamos gozo en la salvación, para que tengamos frutos que afirmen tu elección. La Biblia nos manda a ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y sabemos que jamás vamos a alcanzar la perfección, pero nos manda a esforzarnos en vivir una vida perfecta. Hay hermanos, aún en este lugar, que han llegado a una condición miserable, con vidas apolilladas. Por afuera todo bien, pero por dentro vacío, hueco. Y usted lo sabe muy bien, hermano. Se han convertido algunos en oidores. Llevan la mochila de una vida de inseguridad. Te cuestionas si eres salvo o no cada vez que te ves pecando. Pastor, ¿qué debo hacer ante él? Lo que dijo Pedro, hermano. Añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, a ello dominio propio, a ello paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y a ello amor. Oramos, hermanos. Amado Señor, te ruego por favor que estas palabras vertidas el día de hoy, basadas en el consejo de la Escritura, puedan hallar en el corazón y en la mente de mi hermano un lugar de consideración. Señor, te ruego por favor que dejemos esta mala práctica, que dejemos este autoengaño, Señor, de ser simplemente oidores. Y por favor te ruego que seamos también, pon en nuestras vidas este ánimo propio de ser también gente que hace, que aplica, no gente que olvida o gente ociosa, sino gente que medita, que recapacita, que aplica, que cuando sale al mundo, todo el brillo del mundo no le opaque, Señor. Que cuando vaya al mundo, lo de afuera, los aplausos, no opaquen la obligación del cristiano de examinarse, de meditar en tu palabra. Señor, te rogamos por favor que hagas de esta congregación una congregación de hacedores de tu palabra, de mujeres y hombres responsables en cuanto a la preocupación de añadirle a su fe virtudes. Te lo pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, vamos a terminar con